Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nieves Cora, soy estudiante de Comunicación Audiovisual. En este caso, fui alumna de la materia Comunicación Oral y Escrita y vamos a contar un poco lo que fue esta modalidad online y cómo fui desarrollando mi proyecto integrador. Cuando comenzó la cursada se nos solicitó elegir un suceso familiar, algún hecho familiar trascendente, del cual de este pudiéramos generar un relato. Al principio escribimos varios sucesos y de esos salió uno. En mi caso particular fue hace muchos años, cuando yo era muy chiquita. Mis papás estaban en una situación económica bastante mala y decidieron que, como yo era muy bebé, llevarme con mi abuela, que vivía en la provincia de San Luis. Con este traspaso, digamos, de mis papás viviendo en Buenos Aires y mi abuela y yo viviendo en San Luis, la distancia se había complicado y a su vez mi mamá iba cada 15 días y esto fue una decisión muy difícil para ellos, porque realmente yo era muy chiquita y no podían verme todos los días y mi mamá no estaba conmigo, también mi papá obviamente, pero siento que tal vez a la hora de contar el relato, quien tuvo más peso en todo esto fue mi mamá, que lo sufrió muchísimo, que fue algo muy doloroso para ella, pero a su vez era para una mejora mía. En esta oportunidad, con esta información que teníamos, lo que hicimos es primero hacer unas entrevistas. Entrevisté a mi mamá, Mercedes Cora, que si bien yo la historia ya la conocía, creo que lo interesante de conseguir una entrevista era básicamente poder entender en primera persona qué había sucedido y para eso tener la información necesaria para comenzar con el relato y el ensayo en sí mismo. A su vez también se buscó todo lo que era el material fotográfico de la época y todo lo que fue sucediendo tanto para mi abuela como para mi mamá y mi papá. Y en ese caso en el medio estaba yo de todo esto, que era muy chica, así que la realidad es que fue como un volver a conectar con un montón de cosas que yo no había vivido o no recordaba particularmente. Y así fue como en la entrevista que se le hizo a Mercedes Cora, mi mamá, fuimos encontrando detalles, cosas interesantes para poder lograr un buen relato. A la hora de hacer el relato no solo era importante la información, sino también los conectores que utilizáramos para que este fuera atractivo y llamara la atención. También se nos solicitó que no solo hagamos un relato, sino también que le pongamos un final alternativo en caso de qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido distintas y imaginarlo nosotros. Creo que eso estuvo bueno porque también eso era entender qué había pasado. A través de un relato en el cual tuviera un inicio, un nudo y un desenlace, pudimos ir ordenando cronológicamente y también explicándole a quien leyera esto cómo fue dándose la situación. Creo que lo más interesante de esta materia fue puntualmente eso, el poder conseguir un relato que sea atractivo y que llamara la atención, y así fue como llegamos a lo que yo titulé en mi proyecto integrador como la decisión más difícil, que siento que fue un trabajo que comenzó tal vez no siendo tan atractivo, sino como una historia que parecía bastante sencilla, sino que nos llevó también a este final, que fuera una historia que también tuviera una conclusión. En este caso, a mi abuela le costó mucho soltarme a mí, en el sentido de que había estado criándome y a ella le dolía que yo volviera para Buenos Aires, porque es así. Yo en un momento volví para Buenos Aires, pese a que mi iba y venía, era necesario que en algún momento yo volviera. De hecho, yo volví a los 5 años, era muy chiquita, y fue algo que trajo una discusión en mi familia, y a su vez luego se reconciliaron. Todo eso está escrito en el proyecto integrador que se fue dando, y justamente lo importante era esto: el inicio, el nudo y el desenlace de la historia, que eso es a través de las herramientas que fuimos aprendiendo a través de la cursada. Bueno, nada, creo que eso es básicamente un poquito todo lo que fue esta cursada. Les mando un saludo, muchísimas gracias, un placer y bueno, nada, hasta la próxima.